Nos venimos al centro. Buenos días a todos, soy Javier Paisano. En la actualidad soy director general de ASECAN, la asociación que otorga los premios del cine andaluz, y desde hace 9 años he sido presidente de esa asociación. A su vez, también organizo, junto con el apoyo de la Fundación SGAE, los premios Lorca del Teatro de las Artes Escénicas de Andalucía. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. De alguna manera he unido mi carrera profesional al tema de Andalucía. Como algunos de vosotros que estáis aquí, decidisteis quedaros a trabajar en Andalucía en su momento. Y lo digo porque son conversaciones que, por ejemplo, he tenido muchas veces con Pilar Tábora, ¿no? Porque no se fue a Madrid, porque no se fue a otro sitio. Y ella siempre me dijo que no, la historia había que hacerlo aquí. Desde este punto de vista, me gustaría, para empezar, contar una pequeña anécdota, muy pequeña, no soy un narrador, que me ocurrió hace 30 años. Yo la primera carrera que estudié fue filología, y en aquella época, no sé si hay aquí algún filólogo, pero bueno, esta filología hispánica, que se supone que es sobre el español, esta filología francesa, esta filología inglesa. Entonces, los de filología francesa y los de filología inglesa hacían los exámenes en inglés o en francés. Yo en un momento dado estaba en Toulouse con unos compañeros que estaban haciendo filología francesa allí, y me llega una chica de Valladolid, filóloga, y me pregunta: oye, Javier, ¿tú en qué vas a hablar cuando hagas el examen oral? Y yo todavía sigo sin entender que una persona filóloga pusiera en cuestión de que yo no podía hablar en andaluz en un examen oral de hispánicas. Bueno, con esto quiero decir que hace 30 años, lo que ahora, me imagino que en esta mesa estamos todos de acuerdo con que el andaluz es un vehículo que tenemos que utilizar, pues ha costado mucho trabajo, que yo creo que es un tema que ha estado unido a la etapa democrática que ha vivido España en los últimos 30 años, pero que realmente no es una cosa que la gente se lo tome en serio. O sea, recuerdo haber escuchado familiarmente cómo cuando venían mis primos de Madrid ellos hablaban fino o ellos hablaban bien y nosotros hablábamos mal, ¿no? Como muchos profesores, por haber sido de hispánica, hablaban de que cómo el andaluz estaba más adelantado del español. Más adelantado no, hay una evolución que tiene como el francés, que tiene como las lenguas, como el inglés, que se escribe de una manera y se habla de otro. Eso ocurre en andaluz, no ocurre en español. El español es como el hebreo, que tú pronuncias y escribes exactamente igual, pero sin embargo a un francés no le parece raro escribir y pronunciar distinto. Esa evolución del andaluz, esa es una cosa que estudiamos en dialectología en los últimos años de la carrera. Y, sin embargo, pues ya te digo, luego una chica con la misma carrera que yo, pero estudiaba en Valladolid, se preguntaba si yo tenía derecho a hablar en andaluz en un examen oral. Es un poco para enmarcar. Con nosotros tenemos en la mesa a dos personas que representan, los dos son profesores. Igor Rodríguez Iglesias es profesor de lengua española en la Universidad de Málaga, y ha hecho una tesis con un nombre que espero que no lo explique ahora, aunque ya me ha hecho la traducción, pero es La lógica de inferiorización de las variedades lingüísticas no dominantes, el caso paradigmático del andaluz, un estudio desde la sociolingüística crítica y la perspectiva decolonial. Con esta tesis obtuvo el premio de los 15, el primer premio de los 15 premios de la tesis doctoral otorgados por el Centro de Estudios Andaluces. Él nos va a hablar de la desvalorización lingüística del andaluz en los medios audiovisuales, y lo va a centrar en la radio, pero supongo que tiene también otros ejemplos. A mi derecha está Concha Tábora. Ella es actriz, directora de teatro y profesora de la Escuela de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. También los dos son docentes, por lo cual cada uno desde el tema por la universidad y por los estudios que ha hecho sobre los medios de comunicación, y ella como profesora de teatro, que ha tenido que utilizar como herramienta lo que es el andaluz, creo que nos van a poder dar una visión bastante clara de lo que es el andaluz como
como es lo que he dicho, como herramienta, ¿no? Como lo que tenemos para expresarnos. Me gustaría comentar que la mesa sea abierta, que si en algún momento alguien del público necesita alguna explicación o quiere aportar algo, no nos importa, que somos todos amigos, y si en algún momento se está diciendo algo en la mesa que no se entienda o que se quiera matizar, que se puede levantar la mano y podemos hablar. Entonces, le paso la palabra a Igor Rodríguez Iglesias, que tiene una... que nos va a dar una charla sobre lo que hemos dicho, desvalorización lingüística del andaluz en los medios en los medios audiovisuales. Bueno, buenos días. Gracias por haberme invitado. Yo voy a empezar diciendo que las herramientas del amo no destruirán la casa del amo. Voy a redundar en esta idea. Es una frase de Audre Lorde y creo que es importante, porque Javier, con muy buena intención, como muchas de las personas que estamos aquí, estamos construidos académicamente y nos han construido con las herramientas del amo. Así que nos estamos manejando con herramientas inadecuadas, que es un mapa que no está dando cuenta del territorio y que está queriendo hacer encajar el territorio con el mapa. No, el mapa es el que está equivocado. Así que todas esas ideas de la dialectología y demás, y sobre la evolución del andaluz, como si lo otro se hubiera quedado, lo otro me refiero a lo que no es andaluz, se hubiera quedado paralizado en el tiempo y fuera más fiel a la escritura. No, es que la escritura está representando su habla. Es como si yo hago un molde de mí y ahora digo que yo soy más fiel al molde. Y entonces, claro, aquí pierden todo el mundo, porque el que más se parece al molde soy yo. Si tú representas el habla de Castilla, ¿quién más se va a parecer a esa escritura? Representa grafemáticamente, ¿no? La escritura, pues va a ser Castilla, claro, no va a ser lo que no es Castilla. Así que ahí es donde está la trampa. No se trata de que estemos más evolucionados. No, vamos en el tiempo. Quiero decir que Burgos, Valladolid nos han quedado parados en el siglo XV y aquí estamos en el siglo XXII. No en el XXI, sino XXII. Eso es una falacia propia de muchos profesores que, bueno, no digo que estén mintiendo, pero quizás no le estamos suponiendo más conocimiento a lo mejor del que tienen con respecto a este tema. Sobre todo porque una ciencia no puede fetichizar conceptos, eso es anticientífico, o sea, los conceptos están generados por seres humanos, no vienen dados de... No es Moisés que ha bajado ahí con las tablas y he aquí los conceptos, te los doy al ser humano. No, son interpretaciones, aproximaciones de seres limitados que lo único que intentamos es comprender la realidad. Y como limitados lo hacemos con nuestro cerebro, o sea que con las herramientas que tenemos, con trayectorias académicas, individuales, disciplinares, y también esto hay que verlo por sociedad y por culturas, quiero decir que las interpretaciones son diferentes. Bueno, pues damos lugar a conceptos que son cristales con los que vemos. Si tú el cristal es amarillo, la realidad la vas a ver amarilla. Si el cristal es azul, la vas a ver azul. Esta es la limitación que tenemos, que somos seres humanos. Lo que me parece demasiado soberbio decir esta es la realidad y yo la veo tal cual. No, esta es la interpretación que estamos haciendo de la realidad. Y yo creo que ha llegado un momento en la ciencia que debemos descolonizarla y no estar en esa ciencia cartesiana del ojo de Dios que todo lo ve, como si fuera el científico que diciendo las verdades absolutas. No, somos personas muy preocupadas por entender la realidad y con la frustración muchas veces de que nuestros propios sentidos nos impiden acceder a la realidad como tal. Así que, bueno, yo con lo que le digo al alumnado, que sé que es difícil, pero que olviden todo lo que han aprendido para poder empezar de nuevo. Y por eso vuelvo a la frase de Audre Lorde: las herramientas del amo no destruirán la casa del amo. Que al final es casi lo mismo que decía Paulo Freire, de el opresor para oprimir tiene su propia teoría, el oprimido para liberarse necesita su teoría. Voy a trasladarme para acá, para mostrar.
Un PowerPoint, pero solamente para que nos sirva para conducir. Bueno, aquí tenemos, no voy a poner el vídeo. Tenemos este vídeo que, bueno, representa con las caritas de personas conocidas, normalmente del mundo de la política, en estos picos de explicitud sobre lo que se ha llamado tradicionalmente la discriminación lingüística. Digo tradicionalmente porque yo ya no uso discriminación como tal, porque parece que si no te lo dicen directamente no hay una opresión. Y aquí lo interesante es ver lo micro no en el sentido de chico, sino lo micro en el sentido de implícito. ¿Vale? Estas son herramientas conceptuales que nos han enseñado los feminismos y que nos sirven operativamente para nuestros intereses, que son los de dar cuenta de cómo se nos inferioriza y de cómo está desvalorizado el andaluz en los medios de comunicación, como voy a mostrar a continuación. Bueno, estos son los picos de explicitud. A mí los picos de explicitud interesan para lo que interesa, porque se le puede contestar en el momento, pero tú a lo que casi no se ve no puedes contestar tal cual. Es decir, voy a poner un ejemplo con una opresión que además intersecciona con esta, que está imbricada con esta, como todas las opresiones están imbricadas entre sí. Tú puedes contestar a un insulto, tú puedes contestar a una agresión física, verla, ¿no? Censurarla, pero esas agresiones físicas, como nos enseñan los feminismos, ya verbales o físicas como tales, están constituidas de prácticas cotidianas en las que participamos todas. Así que esto es lo difícil de ver y esta es la parte que tenemos que analizar. Con la metáfora del iceberg, la parte del iceberg que no se ve. Y esto es interesante para analizar esta cuestión. Bueno, en esto interesante no interesan tanto estos discursos a los que sí hemos contestado y seguiremos contestando y que seguirá habiendo. Estos discursos de que no sabemos hablar, que no se nos entiende, que nuestro acento vale más para los chistes, etcétera, 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 ¿no? Que todos hemos escuchado y que llevamos escuchando a lo largo de toda nuestra vida y que podemos rastrear a lo largo de los siglos como nos hemos tomado la molestia de hacer, bueno, molestia entre comillas, de hacerlo. Pero a mí lo que me interesa es lo que le pasa a la gente y la gente no tiene lo que nos pasa y no tenemos un cartelito aquí colgado de, oh, yo he sufrido opresión, aquí estoy. Entonces hay que hacer etnografía, hay que hacer entrevista cualitativa, hay que hacer observación participante. Son diferentes técnicas, herramientas que tenemos para poder... Y entonces hay que trabajar con los hablantes, para no hablar en vacío, como muchas veces sucede, y aunque se me molesten, pero si se trata de cambiar las cosas habrá que molestar un poco porque habrá que mover el piso. Yo sé que hay gente que no le gusta que le muevan el piso, pero hay muchos filólogos y lingüistas que lo que trabajan es desde el despacho y desde su propia competencia lingüística y desde la imaginación, y eso está muy bien para el cuento de Caperucita Roja, pero no para ver los problemas. Y para ver los problemas hay que trabajar con las personas. Y obviamente pues salir del despacho y de la Torre de Marfil o de como se le quiera llamar a todo eso. Estos son algunos ejemplos de prácticas cotidianas, de tomadas de personas que han sufrido violencia, microviolencia lingüística, y como digo, micro no se refiere a lo chico, micro es implícito, está tomado de la microfísica de Foucault, de la microfísica del poder de Foucault, y no hace referencia, insisto, a lo físico. Bueno, yo lo voy, no, ahora lo amplío, ¿vale? Lo que quería poner aquí que es mucho, es esto y más, lo que pasa es que aquí no cabe todo. Bueno, a ver, voy a leer esto es interesante. Mirad, esto me lo cuenta una profesora de secundaria, formada aquí en Andalucía, en filología inglesa, no era hispana, era inglesa. Y entonces, pues con el tiempo, pues se convierte en profesora de inglés, pero se enamora y se va a vivir al norte. El amor no conoce fronteras. Y
bueno, pues allí se desempeña como profesora de inglés, ¿no? Hasta ahí todo correcto. Pero como ella se conoce el percal, normalmente no habla, solo habla en inglés y procura no hablar con sus compañeros, porque los compañeros que están al interior de los institutos, ella es profesora de instituto, o de la universidad, o en un juzgado, siendo fiscal o juez o donde sea, son la misma gente que hay en la calle. Quiero decir que no es un mundo paralelo, entonces va a reflejar todas las opresiones también que hay en la calle. Quiero decir que si en la calle hay violencia patriarcal, violencia racista, violencia lingüística, etcétera, etcétera, esa violencia también la practican las personas que están al interior de estos campos simbólicos, incluidos los profesores de universidad. Quiero decir que no estoy exento de. Entonces, como ella se conoce ese percal, pues procura no hablar en su lengua materna. Y bueno, un día se le ocurre hablar y le dice una profesora, en este caso era una profesora del País Vasco, me dice lo siguiente ella: el martes una profesora de la Universidad del País Vasco me dijo que cómo podía ser yo profesora de inglés con ese acento andaluz, siendo andaluza y teniendo ese acento. Y me añade, tócate los huevos. Claro, como valoración de, ¿y eso qué tiene que ver que yo sea andaluza para ser profesora de inglés? Pero la cuestión es que es cuestionada como profesora de inglés. Cristina, la otra chica, esa sí no solamente es licenciada en Filología Hispánica, sino que es doctora en Filología Hispánica. Y bueno, pues he hecho el currículum, como muchos recién egresados universitarios, en todos sitios, incluyendo el Carrefour y el Mercadona, en todos sitios. Y nada, pues la vida la llevó a Italia y he hecho allí el currículum en el Instituto Cervantes. La llamaron, era doctora, tenía más currículum que muchos de los otros licenciados en Filología Hispánica. Y en la entrevista resulta que tenía un problema ella, que es que hablaba en andaluz. Y no le dieron el trabajo porque hablaba en andaluz. Ese fue el motivo por el que, al decir de ella, el motivo por el que no le dieron el trabajo. Y después se pegó 8 años en paro. Y el paro aquí en Andalucía no es un tema menor, es un tema quizá uno de los más importantes. Quizá no, quizá es retórico, uno de los más importantes. Esta chica trabajaba en un hotel, en una cadena de hotel de Punta Umbría, cadena de hotel muy famosa, y me decía que bueno, pues se dedicaba a vender paquetes turísticos pues a clientes, ¿no?, para que vayan al hotel. El caso es que los clientes, claro, yo puedo ir de manera individual y el hotel pues va a vender menos, pero si van 100 personas, porque van a haber una convención en Punta Umbría, en Huelva, lo que sea, pues va a ganar más el hotel. Entonces vende paquetes turísticos. Normalmente esas empresas están en Madrid y Barcelona, las que potencialmente pueden ir a Punta Umbría allí a hacer su congreso de médicos o de lo que sea. El caso es que la obligaban a hablar en castellano, en la variedad castellana, a omitir su habla andaluza, siendo ella de Huelva, y a ella se le hacía imposible, como pedirle a alguien de Burgos que hable como si fuera de Cádiz, y eso no se puede, bueno, lo puedes imitar, pero ya eres actor, es decir, entonces le estaban pidiendo que hiciera un papel, ¿no? Y con el motivo de que tenía que resultar serio. Esto es una cosa que me cuentan habitualmente, que para parecer serios tiene que, por ejemplo, yo he usado percal, normalmente no se usa, y para parecer serios también a mí se me ha llamado la atención. Dice, es poco serio eso, es poco formal era la palabra, es poco formal usar la palabra percal. Ya digo, yo estoy usando la palabra percal por algo periférico, la uso para traerla aquí y elevar la categoría de formalidad, porque lo formal y no formal es porque se eleva a categoría de, ¿vale? A ver quién marca lo que es formal y no formal, ¿no? Bueno, este es otro andaluz, de Fernán Núñez, un pueblo de Córdoba, que se metió en el ejército y, bueno, acabó de guardia real, y en su pueblo se cesea, según me contaba, y entonces él se apellidaba García, ¿vale? El nombre no me acuerdo cuál era del chaval, creo que es José o no me acuerdo.
era García. Entonces, cabo, ¿usted cómo se llama? ¿No? Su teniente, coronel, no sé, porque yo no me sé los grados militares. ¿Usted cómo se llama? García. Dígalo en español, García. Bueno, hasta que no lo dijera en García, pues no lo dejaba tranquilo y total que se comió un montón de guardias. Es más, los compañeros se iban de permiso y él no se iba de permiso. Él quedaba arrestado solamente por eso. O sea, hay mucha gente que se sorprende, que se cree que estas cosas son mentiras, que no suceden. Claro, sucede a quien le sucede. O sea, la opresión solamente la sabe quien la padece. Si uno no se toma el trabajo de ir a preguntar a la persona oprimida, pues nunca va a conocer. Así que por mucho que esto parezcan historietas sacadas de la nada y demás, sucede. Y sucede con un marcador. ¿Por qué nos estamos centrando en este marcador? Porque aquí, en este caso, en Dímelo en Andaluz, estamos centrándonos en el marcador lingüístico. Pero esto está sucediendo con otros marcadores, el de género, el de etnicidad, el de religión, etcétera. No digo este caso en concreto, los problemas se ven en el campo y esa es la mayor verdad científica, metodológica, que los problemas se ven en el campo, así que habrá que ir a ver allí. Habrá que ir a ver y como otras compañeras van y ven, como yo he ido y he visto, ¿no? Bueno, el caso es que por hablar en andaluz, estas personas eran cuestionadas en su trabajo, eran excluidas en su trabajo. Y bueno, aquí estamos en un ámbito relacionado con los medios audiovisuales y yo durante 1 año y medio estuve realizando trabajo de campo en la cadena SER, en el grupo Prisa, que me autorizó la primera etnografía social. Eso nunca lo ponen por ahí porque tampoco lo... Pero bueno, me gusta decirlo porque es la verdad, es la primera etnografía sociolingüística crítica que autoriza el grupo Prisa y es importante porque yo requería grabar todo, lo que estaba dentro del micrófono, lo de fuera, en la redacción y Gran Vía 32 de Madrid es el epicentro del grupo Prisa, la cadena SER no solamente es su niña bonita, que es su emisora por excelencia, editorial y demás. Esas son fotos de la visita, no de la visita, sino del momento. Y bueno, trabajé allí, la cuestión era trabajar con los locutores de radio andaluces y andaluzas que allí se desempeñan. Yo quería hacer este estudio en Canal Sur, con los presentadores de televisión de Canal Sur, con los que presentan las noticias de Canal Sur, desde aquí, desde Sevilla para toda Andalucía, que digo yo que se presenta desde Sevilla. Y nada, no sé si es porque no solicité el permiso por la vía adecuada, pero yo todavía estoy esperando la contestación. Quiero decir que me fue más fácil hablar con el director general de todas las emisoras de la SER, o sea, del Grupo Prisa, SER, 40 Principal, etcétera, entrar allí y moverme como Pedro por su casa, que siendo de Huelva, como yo soy, venía a Sevilla, cogerme la camioneta, como decimos en Huelva, la dama, venía a Plaza de Armas y me venía a Sevilla, y pegarme ahí pues ese 1 año y medio, 2 años, lo que fuera, o el tiempo que se requiere, porque no es un tiempo determinado, sino hasta que colapsa el tema, ¿no? Hasta que satura, se dice. Y ya está. Bueno, todavía estoy esperando hacer ese estudio, que espero hacerlo con una pregunta de por qué, una pregunta que es muy ingenua, es muy simple, muy ingenua, pero de gran profundidad. ¿Por qué los presentadores de Canal Sur no hablan en andaluz? Yo cuando di clase, y aquí mismo estoy hablando en andaluz. Es más, yo fui locutor de radio durante un tiempo, porque desde chico, desde adolescente hacía radio en la emisora de Huelva, y después pues, el trabajo que me salió fue en la cadena SER precisamente, donde eché todos los currículums. Y yo también cambiaba mi forma de hablar. Yo contribuí también a esto, pero claro, mi interacción con el medio me llevó a muchas preguntas de investigación. El caso es, lo digo esto porque parece que es una crítica al exterior, a un grupo, y no, es una crítica en cierto sentido intragrupal, ¿no? Se hace también desde dentro. ¿Por qué cambiamos nuestra forma de hablar cuando hablamos? Porque yo he estado haciendo también trabajo de campo en los juzgados y el fiscal, yo estuve en el juicio de Mariluz, la niña asesinada de Huelva,
y el fiscal Alfredo Flores, que es el fiscal jefe de Huelva, él es de Sevilla y él habla, pues lo reconoce, es sevillano, no cambia su forma de hablar. Y el abogado que defendía a José del Valle, el asesino, hablaba pues de un pueblo de Huelva como es, y ya está, no cambiaba su forma de hablar. Pero los presentadores, los locutores de radio, sí cambian su forma de hablar. Y he aquí algunos presentadores que fueron, normalmente se le ha llamado a estos, a sujetos de investigación, tradicionalmente. Se le ha llamado eso, sujetos de investigación. Ahora estamos replanteando esto, porque no son sujetos de investigación como el ojo de Dios que todo lo ve aquí y va a acertar con todo. No, son personas que a partir de lo que me cuentan construyo yo conocimiento. Es decir, así que son, como dirían Marcus y Holmes, dos autores, socios epistémicos. Estas son mis socios epistémicos, las personas que me han ayudado a partir de sus testimonios, a partir de sus propias prácticas que yo he observado y sobre las que le he interrogado y sobre las que ellos han dado cuenta también, han hecho reflexiones. Estos me refiero a estos. Pues he podido generar conocimiento. Estas son personas conocidas del mundo de la radio, presentan pues programas muy conocidos porque son programas históricos en la cadena SER, Hora 14, Carrusel Deportivo, los boletines horarios de cada hora, desde las 11 de la noche hasta las 11 de la mañana, chico el horario que tiene también el periodista. Y bueno, este es el que era director, porque ya no es director de la SER, el que me dio el permiso para estar ahí, y que aquí en Sevilla lo conocerán porque fue director del Correo de Andalucía, Antonio Hernández Rodici. Y bueno, estos son, esta es Esther Bazán de Huelva, este es de Puerto Real, esta de Sevilla, que además fue periodista del Correo de Andalucía también, se dedica a política desde el Congreso, conecta allí y tal, y este es el animador, es de San Fernando, es el animador de Carrusel Deportivo. Cuando meten un gol patrocinado por la ONCE, ¿no? Pues son las personas andaluzas que me ayudaron a construir conocimiento. En este tipo de investigaciones se coge poquita gente porque no es cuantitativo. Aquí no vamos a hacer estadísticas, ni medir, ni nada. Aquí son preguntas cualitativas y, por tanto, hay una gran cantidad de datos y lo que no te va a aportar, el CACE 17 no te va a aportar algo nuevo con respecto al CACE 16, potencialmente, ¿no? Y bueno, no es un número determinado inicialmente, sino un número que determinan los propios datos. Lo que quiero decir es que he hecho trabajo de campo para afirmar las cosas que voy a decir y que muchas veces tengo que justificar porque si no se dice parece que te la estás sacando de la manga, porque cuando le estás moviendo el piso a la gente y cuando estás contraviniendo las herramientas del amo, sí, se ve la violencia simbólica que hay al interior de. El director de la SER, yo les agradezco mucho a todos que me hayan... Y además que fueron generosos porque desde el principio sabía que después estos datos se iban a usar y demás. Pero bueno, también muchos participan en máster universitarios, como son personas muy conocidas, como en la cadena SER para toda España, los cogen de las universidades de Madrid para dar clases de locución. Y bueno, me decía que lo importante es que se hagan entender, que no les obligaba a hablar en andaluz, pero que había que hacerlo entender, que se tenían que hacer entender. Yo no sé si no me estoy haciendo entender en este caso, porque vamos, yo creo que estoy hablando en andaluz. Vamos. Para mí no hablar en andaluz sería que yo estuviera aquí pues diciendo pues estas cosas así, de esta manera. Bueno, el caso es que se hagan entender, que hay que prima la excelencia y que tiene que primar el contenido, que no puede haber distorsiones, que no puede haber interferencias. Esto es lo que me contaba, no me acuerdo cómo se llama este locutor, no me acuerdo, Piñero, lo pone ahí, José Antonio Piñero, que tenía que primar el contenido, porque el andaluz era una interferencia. He extraído algunos testimonios, ¿vale? Y redunda la idea de distorsión, que lo que tiene que llegar es el mensaje. Parece que nuestro mensaje no llega, solo llega cuando te queremos contar un chiste, pero no llega cuando queremos dar, porque además lo que da son noticias, lo que lee son noticias. Los boletines horarios
desde por la noche hasta por la mañana. Bueno, ahora voy con Ochoa, porque Ochoa, que es el animador del Carrusel Deportivo, él es profesor en un máster de locución y tiene muy problematizado esto. Él habla, como digo, de traición. Bueno, voy ahora, no, voy ya. Y él pues cuenta que la idea de cómo ha creado un personaje. Él es su persona, es ese niño, ya no tan niño, de San Fernando, Cañailla, que al final, bueno, hacía radio en la radio de su pueblo y para poder ir a Madrid, pues se planteó, veía muy lejano poder que le vayan a dar un programa hablando en andaluz, que estaba muy bien para hacer un cuarteto en Cádiz, pero que no estaba bien para ir a presentar un programa teniendo en cuenta las dinámicas. Yo no estoy diciendo eso, al contrario, yo opino que perfectamente se puede presentar el telediario, y ahora voy a poner también ahí a alguien de televisión, que no presenta el telediario en andaluz. Y ahora la reflexión es por qué. Bueno, el caso es que él tuvo que crear un personaje y hacer de ese Cañailla, de esa persona de San Fernando, alguien castellano. Hacerlo pasar por un castellano, construir un personaje. Y a partir de esa construcción del personaje y de imitar el habla de las personas, vamos a decir genéricamente, es Peñaperros para arriba, para manejarnos con esta división que ya nuestro propio pueblo nos ha dado, y que, bueno, pues dar cuenta, porque al fin y al cabo, cuando nos identifican, nos están identificando de Peñaperros para abajo, aunque no estén andaluces, ¿no? Bueno, pues él había creado un personaje y, bueno, sentía en cierto modo la traición, alguien que no somos, porque después, cuando quería usar fraseología andaluza, pues más perdido que el barco del arroz, pues como que parece ridículo, ¿no? Y claro, a veces bueno, ese ejemplo podía poner otro, pero bueno, pues estamos aquí al liquindoy o cosas así, ¿no? Yo qué sé. Él censuraba que no solamente era una cuestión de que cambiaba la fonética, sino que también el léxico, pues emitía todo el conjunto del léxico y al final nos convertimos en una especie de bilingüe ahí, en el que estamos en un bilingüismo en el que estamos adiestrados, en el que estamos entrenados. Bueno, Inma es muy interesante porque Inma nunca había hecho radio y la forma de hacer radio suya fue a partir de la imitación. O sea, que aquí cogía una locutora recién estrenada, alguien que no se había puesto delante de un micrófono, y porque normalmente entrevistas a un locutor, un presentador, y bueno, viene desde jovenzuelo haciendo radio, tal. Pero en caso de Inma no, ella había sido periodista de prensa escrita nada más. Y ella, al final, lo que hacía era imitar. Y ella me decía lo siguiente, porque esas son las herramientas del amo, que ella imitaba el castellano estándar, que intentaba vocalizar, parece que hablando en sevillano, ¿no? No vocalizaba, entonces que se le entendiera, según el canon, que ella hablaba según el canon de aceptación aquí, eso me lo decía en Madrid, ¿no? Entonces, para ser aceptado allí. En realidad es como lo que ha dicho Pilar, todo esto pero con más palabras, ¿no? El canon para que te acepten. Te tienes que poner el disfraz. Es un carnaval todo el año, en realidad, un carnaval lingüístico. En este caso porque las personas que tengan capacidad de imitar, que sepan imitar, convertirse en actores, aunque no se tengan como actores, vale, pero hay periodistas que no, entonces son excluidos. Estos no han sido excluidos porque saben adaptarse al canon de aceptación de allí. Y esto es algo que es lo que hay que problematizar. Yo fui a Canal Sur a un debate y me encontré con algo regalado, o sea que no es hecho etnografía, por eso lo traigo, que no formaba parte de que yo fuera Antena 3, pero conocí a esta presentadora, que es la presentadora de Antena 3 Noticias a las 3 de la tarde, y es de San Fernando también. Parece que en San Fernando hay muchos locutores y presentadores, más de los que se cree, no sé por qué. Y
Y es que ella yo en la vida hubiera hecho una apuesta y que no hubiera acertado que era andaluza, ni dentro ni fuera del micro. Claro, yo estuve hablando, a mí me interesa este tema, claro, obviamente, pues yo le pregunté y tampoco llevaba allí desde chica, desde niña en Madrid. Simplemente que es que, la verdad, yo le hice una pregunta. Eso fue en el debate, un debate que presentaba Paco Lobatón. El debate era interesante, se lo quitó Canal Sur para poner una película del año Catapum. Las cosas, que no son las cosas. En fin, yo hago la crítica ahí porque a mí me parecía muy interesante ese programa. Era un espacio, además, lo quitaron porque decían que no era dinámico, que no era la sexta noche. Pero es que Canal Sur es público. Pero bueno, el caso es que era un espacio que permitía el debate, que permitía, que tenía otro ritmo para poder escuchar y para poder, no sé. Bueno, el caso es que yo le pregunté, bueno, si tú, porque ella estaba súper convencida de que ella sí hablaba de su pueblo, le seguía presentando las noticias. Y yo le pregunté, si tú no hablas como si hubieras nacido en Burgos, ¿tú estarías presentando Antena 3 Noticias? Claro, ella me dijo que sí, tampoco se va a enfrentar a su propio medio. Pero yo, no sé, por experiencia como andaluz, que tampoco hace falta ser profesor en la universidad, vamos, eso es lo que me gustaría a mí ver, que tú presentes el programa y que no le pase como le pasa a muchos humoristas, que ya no solamente es una cuestión de dar las noticias, sino a muchos humoristas les pasa que le dicen en Madrid que hablen más lento. Y muchas veces la estrategia de humor requiere la velocidad. Como le pasaba al de Mojinos Escocío, al cantante en Sevilla, que tenía aquí en Canal Sur, en un programa, un juego de palabras, era como un encadenado, que con una palabra te la unía y te iba a otro tema, y con la última palabra te la unía y se iba a otro tema, pero eso, la estrategia humorística era la rapidez con la que lo hacía. Bueno, pues eso se lo llevó Buenafuente para todo el Estado español y nada, eso no tenía gracia ninguna. ¿Por qué? Por la lentitud que tenía, porque decían que es que no lo entendía. Es decir, la cuestión era la velocidad. Y eso también Manu Sánchez por ahí cuenta lo mismo, que le dijeron que tenía que hablar más lento y él dice que contestó, pues escuche usted más rápido. Que al final la cuestión no es ni lento ni rápido, la cuestión es falta de familiaridad. Es como una persona en Gibraltar sabe hablar inglés por familiaridad con el inglés y sabe hablar español por familiaridad con el español. Y una persona en Inglaterra no sabe hablar español porque no tiene familiaridad con el español. Quiero decir que no hay nada especial en la roca allí que le haga hablar español o inglés. No, que es una cuestión de familiaridad. Si a ti te familiarizan con, nosotras estamos familiarizados. Yo mismo estoy familiarizado con el habla del norte en la tele. Claro, eso es lo que hemos interiorizado. Eso es lo que yo he objetivado. Eso es lo que me llevaba a mí cuando me puse delante de un micro por primera vez a intentar imitar. Ser locutor era, pues, decir, son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, ¿no? Imitar a los locutores que salían por Madrid, desde Madrid, por la radio. Eso es lo que lleva a identificar a muchas personas, como a mí se me ha llegado a decir, que hable bien como debería hablar un profesor universitario y no habla de hiperca y esas cosas. Y que el andaluz está muy bien, pero que lo deje para estas fechas de carnaval, para la calle o para el teatro, pero que no lo use para algo serio, ¿no? Bueno, eso al final se trata de que las personas están objetivando, interiorizando a partir de una interacción, digamos que es como se nos ha educado, mediática, no solamente mediáticamente, a escuchar una variedad y asociarla a los medios. Yo creo que debemos romper esa dinámica y empezar por Andalucía. No le va a pedir a Madrid que ponga allí a alguien a hablar en andaluz solamente cuando tú desde Andalucía tienes a presentadores de televisión imitando el habla castellana y a profesores en la universidad diciendo el andaluz no existe. Y la cuestión no es de si existe, no existe, que nos tengamos que justificar. Y ustedes me permiten, perdona, que
invirtiendo tanto tiempo. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que ya a mí se me va a identificar como andaluz, se nos construye como andaluces. Entonces yo en mi tesis doctoral no ponía, no hacía hincapié en la justificación de si esto es andaluz, de si esto, con las herramientas que se dan en la universidad, de si esto es ceseo, si esto es ceceo, y a intentar ahí describir y tal. Eso ya lo han hecho otras personas y al final miren en lo que estamos, ¿no? La cuestión que yo identificaba, además yo tengo experiencia en vivir en el norte, esto no lo cuento para contar mi vida, hay gente que lo interpreta como contar mi vida, lo interpreto para situar mi discurso. Yo con 4 años me sacaron de una plazoleta de Huelva y me metieron en Burgos, hasta los 7 años. Entonces, eso fue importante para mí, porque pues, yo, nunca sales de la plazoleta, vas a la plazoleta de al lado, quiero decir que no interaccionas con otras personas que te pueden interpelar y te pueden decir, como me decían a mí, todo el tiempo, no solamente los niños, sino hasta las profesoras, mandó a llamar a mis padres, que yo tenía un problema. Mi problema era que hablaban andaluz, que es que hablaban andaluz, que no terminaba de burgalizarme, de hablar castellano. Cuando leía, aprendí a leer allí y aprendí a leer y leía en andaluz. En mi casa, mi madre y mi padre es de Isla Cristina, mi madre es de Huelva, entonces, ¿cómo iba a hablar chiquillo? En andaluz. Chiquillo además ya venía criado de la plazoleta. Y yo recuerdo la primera vez que, pues eres andaluz, tal y cual. Además, no me dejaron jugar a la pelota, me decían, eres gitano, no juegas a la pelota. Y yo pensaba, en mi barrio el gitano de la plazoleta de al lado jugamos al fútbol. Quiere decir que tiene que ver para jugar a la pelota. Y no entendía todo eso. Y yo creo que lo simbólico de todo fue lo más que la maestra llamara a mis padres para y explicarles el castigo que me había impuesto por hablar en andaluz. Bueno, esto que puede parecer muy lejano, de los años 80 y demás, que fue el tiempo en el que yo estuve en lo que antes se llamaba la EGB, como ustedes saben, porque aquí no hay personas, creo, del nuevo periodo de primaria. Bueno, esto es algo que sigue sucediendo, que sigue sucediendo y que me sucede a mí, ¿vale? Y yo creo, ¿vale?, para no enrollarme más, que lo que tenemos que usar es otras herramientas. Y cuando yo digo esto de usar otras herramientas, ya las estamos poniendo sobre la mesa. Si seguimos manejándonos con esta idea de castellano estándar, esto es mentira. No existe castellano estándar. No existe nada, existe algo estandarizado. Yo puedo estandarizar, pero lo que yo estandarice siempre es elegido arbitrariamente y será elegido arbitrariamente privilegiado en virtud de si yo, en virtud de las condiciones sociales privilegiadas que tenga, por ejemplo, en este caso, una variedad, ¿no? Estoy pensando en la variedad castellana, que es una variedad. Cuando digo castellana no es solamente de Castilla, con el límite geográfico provincial, de término municipal de cada uno de los municipios de Castilla, ¿vale? Madrid es Castilla, es un mundo castellano, ¿vale? Me refiero a eso. Aquí no estamos hablando geográficamente, aunque esté geográficamente localizado, es simbólico. Entonces, centro norteño, ¿vale?, peninsular. Ostenta dominación, ostenta privilegio político, privilegio económico. No es estándar, es simplemente una variedad privilegiada, ni siquiera es prestigio, ¿vale? Estas son herramientas, lo estandarizado es la escritura, que es lo que se ha representado y que se enseña como tal, es como los tornillos. Este tornillo va a tener la medida tal y este tornillo va a tener la medida tal. Está estandarizada esa medida, ¿vale? Tú vas al Leroy Merlin o a otro sitio y lo compras. Este es el tornillo tal y este es el tornillo tal. Eso es estandarizado. O sea, entonces, en la escritura se ha estandarizado esa variedad que se ha privilegiado simplemente por el privilegio social que ostenta ese grupo. ¿Ostenta privilegio social el jornalero o la jornalera del campo? No. Si ostenta privilegio social,
¿quién ostenta privilegio social? Ostenta privilegio social el dominador, el opresor que decía Paulo Freire. Así que debemos desechar estas ideas que nos ha metido en la cabeza el sistema educativo. Y yo en mi tesis doctoral no solamente he hecho ese trabajo de campo, sino yo soy lingüista, licenciado en lingüística. Esa fue la carrera que hice. Entonces, de mi ciencia, la lingüística, que es la que pone sobre la mesa todas las herramientas para estudiar esto que llamamos lengua, lo que hice fue problematizar todas y cada una de las escuelas, especialmente las estructuralistas, porque son las que más influencia tienen para este asunto, problematizar todas y cada una de estas escuelas y las autorías, yendo a las autorías fundamentales, haciendo una arqueología del saber, como dice Foucault, para, a ver, este término, este concepto, ¿de dónde viene? ¿De dónde se lo saca este autor? ¿Dónde se lo saca este autor de la hispanística, por ejemplo? Para que estén hablando en estos términos. Y le haces el recorrido para atrás. Eso no es fácil. Le haces el recorrido para atrás y problematizas. Y vas a la fuente, a ver qué quiso decir esa persona y a ver las condiciones sociales de producción de ese conocimiento. ¿Cuál fue la pregunta de investigación para que esta persona se sacara de la manga, por ejemplo, algo que se usa mucho para hablar del andaluz, como es la economía del lenguaje? Y a veces dan ganas de decir, mire, la mejor economía del lenguaje es que usted se calle la boca, porque que también me lo podría decir aquí. Pero no me voy a callar porque yo voy a insistir. Se me puede cerrar el micro, pero yo voy a insistir con el tema, no digo aquí por los pasillos, digo a lo largo del tiempo de mi vida. Pero bueno, el caso es que la economía del lenguaje no es decir menos cosas, menos tiempo y demás. Y además me resulta curioso que se aplica a Andalucía cuando Andalucía tiene una profusión lingüística discursiva que no te lo encuentras en ningún sitio. O sea, en otro sitio las cosas a lo mejor para decir que estás perdido, no dices más perdido el barco el arroz, ¿vale? O que tienes mucha hambre, no dices más hambre el perro un ciego. Tú dices, tengo mucho hambre, dicen por ahí, ¿no? Aquí nuestra hambre femenina. Tengo mucha hambre. Y si fuera así, la economía del lenguaje es que realmente no está creado ese concepto para ello. La economía del lenguaje lo usa Martinet, Andrés Martinet, perdónenme que me vaya por un poquillo técnico, pero lo usa para decir que la lengua es al interior de un pensamiento estructuralista, que la lengua está constituida a partir de una serie de unidades abstractas del sistema de la lengua que subyacen a las unidades comunicativas y que son de la segunda articulación, dice él, que son los fonemas y que son lo que Trubesco llama el conjunto de particularidades fonológicamente pertinentes, el rasgo funcional, es decir, son unidades abstractas que piensan los lingüistas, no que existan, no que estén aquí, ¿vale? Para dar cuenta de algo que sucede, son herramientas, ¿vale? Para poder dar cuenta de por qué autobús, artobús no están en oposición funcional. Si alguien pregunta, ¿el autobús aquí dónde se coge? Ustedes han entendido que es para coger el autobús, ¿no? ¿Vale? Entonces, está creado para el lingüista, ya sé que me tengo que callar, me manda a callar en cualquier momento, pero lo que quiero decir es que... No, es que está muy bien lo que estás hablando, porque es que me estás dejando en bandeja lo que tiene ella que contar, porque realmente tú has definido el instrumento, has dicho incluso el tema de cómo unas personas que hablan de una otra manera son referentes para los que luego la escuchan, y tenemos a Concha que en ese sentido lleva haciendo teatro comprometido con la parte social, pero sobre todo con la lengua desde que empezó. Entonces también es cierto, hay una cosa que me gustaría, porque ella, por ejemplo, vamos, si la conocéis, ella ha trabajado con muchísimos de Perpento y luego en 11 espectáculos con La Cuadra, por ejemplo, y luego todo lo que ha hecho como directora y lo que ha hecho también como profesora. Ella se ha manejado siempre en andaluz, o sea, ella es una privilegiada desde el punto de vista de lo que estamos hablando hoy. Pero yo solamente, aparte de que tú nos cuentes la experiencia y de cómo has conseguido poder hablar en tu lengua, en tu habla, una cosita que era lo que él se ha encontrado con los presentadores, lo que tú te has encontrado con los actores que asumen de entrada que pueden cambiar su acento. O sea, lo tuyo, pero yo te hago esa pregunta también, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que lo tiene tan metido. Luego lo vamos a tener en cuenta con la siguiente mesa redonda,
que va a estar, por ejemplo, Mercedes Hoyo, y que lo tienen claro, ¿no? Hay una castración absoluta, ¿no? Perdón. Sí. Pero parece que es indispensable diferenciar lo que es, yo no soy lingüista ni nada que se parece. Como se escuchará, no soy andaluz, Sí. pero tampoco soy castellano. Desde luego me preguntan, dice, tú no eres de aquí, ¿no? Le digo, pero debe notarse que no soy de aquí. ¿Pero me entiendes? Sí, desde luego, pero no eres de aquí. Sí, no soy. Y eso me dicen aquí en Andalucía, en Sevilla, donde vivo 30 años. Quiero decir que el idioma me parece que supone un problema. Vendría a ser el estandarizado. Y la lengua es una forma de expresar, de hacerse entender. El idioma es el vaso con el agua, es decir, el agua tiene que tomar la forma de lo estandarizado del vaso, y en cambio la lengua, para mí entender, es simplemente el agua, y el agua la puede beber en vaso o en la mano. ¿Verdad? Quiero decir que hay una cuestión formal y otra de contenido, en el momento en que se habla de contenido y de estructuración. Pero a partir de eso yo he reflexionado que finalmente el idioma nos une. Gracias al castellano, que yo lo identifico como castellano antes que español, porque también el vasco es español, se habla en España, y el gallego también es español porque se habla en España. En consecuencia, lo que llegó a América es el castellano, y se habla el castellano. Y además dicen que más correcto que aquí. En todo caso, se utilizan más palabras que en España. Pues eso son todas herramientas del amo. Yo creo que después de... Es que son todas herramientas del amo. Y viene construida no de la nada, viene construida por el sistema educativo. Claro, y el sistema educativo... Quiero decir entonces que nos problematizamos eso, si no abandonamos la herramienta, es que no vamos a resolver nada. Entonces, el tema de hablar de correcto o no correcto, termino Igor ha demostrado que no. Termino de expresar mi pensamiento y después me respondes, ¿vale? Es que no he terminado todavía. Sí, no, perdón. Es que todavía era para llamar la atención sobre la... Es una forma que se acostumbra a Sudamérica. Cuando el burro rebuzna, el otro calla. Disculpa lo grosero que es, pero eso se dice en Sudamérica. Y entonces, escucha. Aquí, en cambio, no. No se acostumbra. En América, en España, no se acostumbra a escuchar. Antes de escuchar ya se opina. Quiero decir, entonces, que el peligro que hay entre lo que es diferenciar la lengua y el idioma, de alguna manera el idioma une, cohesiona. Nos entendemos, y por lo que he leído, el único idioma que se hace entender de la forma como se hable es precisamente el castellano. El alemán del norte no le entiende al alemán del sur, el mismo alemán, y tampoco el inglés. Quiero decir que une el idioma. En consecuencia hay que defenderlo. ¿Cuál es el peligro del idioma? Cuando se apropia el Estado del idioma. Y entonces, claro, tenemos el problema del catalán. Y tenemos el problema del guaraní o del quichua en Sudamérica, en algunos países. Es decir, ese es el peligro, de que se apropie la institucionalidad. Y la lengua no debe ser apropiada ni por el Estado ni por la institucionalidad. Pienso yo. Bueno, disculpado que me haya prolongado. Muchas gracias. Bueno, disculpe usted, que aquí nos pisamos mucho la palabra. Conversaciones cruzadas, nos pisamos la palabra, hablamos toda la vez, pero nos entendemos. Y estamos escuchando la conversación de la mesa de aquí y de la mesa de al lado. Que no era por grosería. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, yo vengo un poco también en la misma dirección que ha comentado Óscar, él más desde el punto de vista más académico, más de trabajo. Igor. Y yo un poco más desde el punto de vista de lo que son las artes escénicas y cómo la experiencia de los actores, tanto en el cine como en televisión de los andaluces, son experiencias en muchos casos negativas, porque se nos ha acostumbrado y se nos ha exigido continuamente que hablemos castellano, que los actores tienen que hablar castellano, porque si, como decía Igor, si no hablamos castellano, no es serio. El andaluz está muy bien para la comedia,
pero no para la tragedia. Una pequeña cosa, yo estaba preparando un tema de oposiciones y demás, y me estaba preparando para la prueba práctica un monólogo de las vacantes de Eurípides. Había unos compañeros míos, profesores también de la escuela, que me lo estaban viendo para ver cómo lo llevaba. Y cuando empezaron a verme y acabó, se lo expuse, se lo representé, me dijeron, lo que pasa es que, claro, que Eurípides en andaluz, y yo le contesté, bueno, pues lo haré en griego, porque Eurípides puede ser en andaluz, en catalán, en inglés, es decir, y ese sentido es el que tenemos también por parte incluso de lo que es el sistema educativo en cuanto a temas de trabajo con los actores, ¿no? Ya desde que se está en las escuelas se les enseña a hablar castellano. Entiendo también que, bueno, que es una herramienta para ellos, porque los actores se supone que se tendrán que ir a Madrid a trabajar, porque como aquí en Andalucía no hay posibilidades, se tienen que ir a Madrid. Y se insiste mucho en el castellano, excusando que es una manera para que ellos puedan de alguna forma defenderse. Pero lo que pasa es que aunque se trabaje en castellano aquí, cuando llegan a Madrid no hablan el castellano que requieren en Madrid para ser un actor en condiciones y un actor serio, con lo cual se encuentran con la doble dificultad de que el aprendizaje que han tenido no les sirve para nada y han estado durante un periodo importante de su formación absolutamente mutilados en la expresión, porque bueno, las artes escénicas, los actores están en el escenario para transmitir, para comunicar, y cuando tú tienes que hablar en otro idioma, en otra lengua, bien sea no solamente castellano, inglés, francés, tienes que tener un dominio grandísimo de esa lengua para poder expresarte de verdad, desde el corazón, como tenemos que hacer en el escenario. Entonces, hay una mutilación total y absoluta en la formación y en la expresión desde el escenario y desde los platós, porque no se puede, igual que es que estamos en la misma dirección, yo no puedo expresar lo mismo en andaluz, que es lo que he mamado. Esa es mi manera de expresarme. Yo tengo mi forma, mi melodía, todo lo que implica poder expresarme está en mi lengua, que es la andaluza. Es absolutamente diferente a tener que usar un ritmo diferente, unas eses, unos tiempos, que son los del castellano que no tienen nada que ver con lo nuestro. Entonces ahí ya para empezar tenemos un gran hándicap, todos los actores y toda la gente que se quiere dedicar a las artes escénicas. ¿Qué pasa? Pues que, claro, que estamos colonizados, evidentemente, y como lo serio y lo correcto es hablar castellano, pues todo el mundo quiere hablar castellano. Todos los actores se empeñan en hablar castellano y hay una no reivindicación del andaluz, como en otros muchos ámbitos de la vida y de la cultura andaluza. Incluso hay andaluces que piensan que el andaluz no es serio, el andaluz es para, como dice Igor, ¿no?, para los chistes, para la comedia, para que nos riamos. De hecho, cuando, lo sabéis todos porque todos lo habréis visto, cada vez que hay un personaje en una serie en televisión que una chacha, o una cocinera, o un jardinero, o un obrero de la construcción, ese sí puede ser andaluz, ese sí, porque ese es el gracioso de la comedia. Entonces, bueno, estamos ahí, hay siempre un desprestigio de lo andaluz con respecto socialmente, artísticamente, a todos los niveles. Yo, mi experiencia personal, he sido privilegiada, sí, de alguna manera, como decía él, pero he sido privilegiada porque tomé la decisión de que yo no iba a hablar en ninguna otra lengua que no fuera la mía, porque no había necesidad, a mí se me entendía en todo sitio. Yo he estado trabajando con la cuadra y he recorrido el mundo entero y me han entendido en todos sitios, absolutamente en todos sitios. Si lo que queremos es que se nos entienda, el andaluz es una lengua que se entiende perfectamente. Tenemos que aplicarle, evidentemente, lo que es la técnica. Tenemos que proyectar, como cualquier actor en Madrid, en Barcelona o en Bilbao. Hay que proyectar, hay que articular, es decir, tenemos que tener unas herramientas en la técnica de la voz, pero no tiene nada que ver con nuestro acento, si decimos las S o si no decimos las S. Hemos sido entendidos en todo sitio y no hemos tenido nunca, jamás que mutilar nada, absolutamente nada de lo que forma parte de nuestra esencia, de nuestra manera de ser y de nuestra manera de hablar.
Sí, es verdad que cuando empecé a hacer teatro, hace tiempo, y entré en compañías, bueno, pues con las compañías sevillanas, lo primero que se te pide es hablar castellano. Y se supone o se suponía que son gente o que eran gente comprometida social y políticamente. Sin embargo, eso era el tema andaluz en aquel momento, no era algo que no tenía importancia. Con lo cual había que ser castellano y hablar castellano. Porque si no hablabas castellano no podías entrar en la compañía, era lo primero. Yo siempre ha sido para mí un choque y un dolor, porque entendía que no se me permitía expresarme desde el corazón, ni expresarme desde mi experiencia social, emocional. Tenía que adoptar la cultura y la forma de otros pueblos para que yo pudiera ejercer mi profesión. No lo he entendido nunca y no he entendido nunca cómo en Andalucía las compañías de teatro andaluzas siguen hablando castellano a estas alturas de la vida. No lo entiendo, no lo puedo entender. Dicen que es teatro andaluz. No es teatro andaluz. No es teatro andaluz porque, aunque esas compañías estén afincadas en Andalucía, ni por temáticas, ni por formas, ni por manera de expresión, son compañías andaluzas. Pero se puede hacer un Bertolt Brecht perfectamente y se puede hacer en andaluz, ¿por qué no? Igual que Eurípides. Sin embargo, se sigue exigiendo a los actores en Andalucía que hablen castellano en compañías andaluzas. No lo entiendo, sigo sin entenderlo y es un debate que yo, bueno, a nivel muy particular siempre tengo con los compañeros. Si me voy al ámbito de la enseñanza otra vez, mis alumnos no entienden por qué tienen que hablar castellano, lo hablan porque se lo exigen, pero no lo entienden. Y me comentan a mí que personalmente doy una asignatura que es una optativa sobre el teatro de Salvador Tábora, y me preguntan que por qué ellos no pueden en el resto de las asignaturas hablar andaluz, porque entienden, igual que yo, que están absolutamente mutilados. Pero bueno, es una exigencia y no tienen más remedio que aceptarla y acatarla. Y yo creo que eso es una opresión, yo creo que un sistema opresivo, porque que evidentemente se extiende a todos los que son todos los estratos, pero a nivel individual es una pequeña violencia o una gran violencia el no dejarte expresar tu manera de sentir, tu manera de ver el mundo, cualquier texto de cualquier autor, desde tu corazón y desde tus entrañas, porque es lo que tenemos que poner ahí en el escenario si queremos ser de verdad y si queremos creer. Yo no voy a... Es decir, me parece mucho más interesante abrir un poco de debate sobre el tema, que vosotros también participéis y nos preguntéis, porque en principio esa es mi experiencia. Curiosamente, una época que estuve en Madrid, trabajando en Madrid con una compañía de teatro independiente, a ellos no les importaba, curiosamente, sin embargo aquí en Andalucía sí. Aquí todas las compañías andaluzas hay que hablar castellano. En Madrid no les importaba. Y yo no pisé un montaje con ellos y no hacía ninguna criada ni ninguna chacha. Hacía una monja que se suponía que era de León. Sin embargo, bueno, pues era yo, y como era yo y hablaba en andaluz, pues no había ningún problema en hablar en andaluz. Bueno, es esta experiencia un poco la que yo quería comunicar y quería compartir con vosotros, de cómo hay una... Javier antes decía muy bien la palabra castración, es una castración continua la que sentimos los actores dentro de lo que es nuestra profesión con nuestro tema, y son violencias continuas, pero que el problema no se va a resolver hasta que nosotros desde aquí nos reivindiquemos nuestra manera de hablar y no nos hagamos tomar en serio, es decir, nosotros hablamos así, esta es nuestra manera de expresión y lo quieres o no lo quieres. Ese es un poco el tema. También mi privilegio fue encontrarme, empezar a trabajar con la Cuadra y tomar la decisión de que yo quería trabajar por la cultura andaluza dentro de mi cultura y reivindicar mi tierra y reivindicar mi manera de ser. Y preferí eso antes que irme a Madrid a buscarme la vida, hacer películas y series y demás. Eso es una ventaja que yo, bueno, que tengo porque no me interesa ese tipo de mundo. Me interesa más la cultura y me interesa más el teatro como medio de transformación social que como medio de subir en la escala social.
No me interesa para nada ni la fama, ni que me conozcan, ni que me dejen de conocer. Me interesa que mi teatro, que la forma del escenario sirva para transformar el mundo y para transformar la sociedad. Y ahí encontré la vía. Bueno, yo... Al hilo de lo que está comentando Concha, ¿alguien tiene algún...? Señor Joaquín Durán. Hola, hola. Sí, ahora. ¿Ahora se me oye? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Igor. Buenos días, Concha. Javier. A ver, yo quiero decir una cosa importante. Yo estoy de acuerdo con casi todas las cosas que habéis dicho, ¿no? Yo empecé a trabajar en la radio muy jovencito, en el año 72, y en la radio empecé a hablar castellano, no porque nadie me obligara, sino porque parecía que todo el mundo hablaba en castellano, ¿no? Y por lo tanto tú tiendes a hablar también castellano, ¿no? Años después nos dimos cuenta que nosotros teníamos otra manera de hablar en Andalucía y casualmente protagonicé el día 4 de diciembre una acción que fue narrar un partido de fútbol en andaluz. Aquella experiencia fue regular. Bueno, debo decir que la preparamos muy bien con Vaz de Soto, con el que estuve hablando mucho tiempo, y terminó diciéndome, porque estábamos buscando palabras raras para que se diferenciara bien una retransmisión, porque era un partido, casualmente era el Cádiz-Sevilla, por tanto era un partido entre dos equipos andaluces el 4 de diciembre, ¿no? Y José María me dijo, después de buscar muchas palabras raras para que la retransmisión sonara otra cosa, me dijo, déjate de tontería, tú lo que tienes que hacer es hablar como estás hablándome a mí, ¿no? Y a partir de ese momento empecé a hablar andaluz en la radio y en la televisión. Y llevo así, pues desde entonces, o sea, estamos hablando de 40 años, ¿vale? Y nadie me ha dicho absolutamente nada. Es más, durante un tiempo estuve presentando este programa en el que está ahora Juan, Carrusel Deportivo, en la SER, y no sé por qué empecé otra vez a hablar castellano, posiblemente porque en el lenguaje deportivo, para hacer un programa con mucho ritmo, es mejor el castellano que el andaluz, ¿no? Y recuerdo que vino el director general y me dijo, el director general de la época, no era Rodicio, que era un señor de Madrid, y me dijo, oye, ¿tú por qué hablas así por la radio? ¿Por qué no puedes hablar andaluz? ¿No? Quiero decir que, hombre, yo no sé hasta qué punto... luego es verdad que existen trabas, ¿no? Puedo poner el ejemplo que no habéis citado de Eva González, la presentadora que cuando presentaba Se llama Copla en Andalucía, hablaba un andaluz precioso, la ficha a Televisión Española para hacer un programa nacional y le impone que deje de tener acento andaluz. Esto también es verdad, ¿no? Pero hay una cosa que sí quería, por enriquecer el debate, que el tema de Canal Sur, ¿no? Yo he trabajado 30 años en Canal Sur y yo no he dejado de hablar andaluz. Y en Canal Sur hay muchísima gente que habla andaluz, muchísima gente. No todos, es verdad, no todos. Incluso ha habido series muy importantes, de ficción, digo muy importantes, en el sentido que han tenido mucho público, como Arrayán, donde todos los actores y actrices han hablado andaluz y no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Canal Sur habla andaluz quien quiere hablar andaluz, pero no hay ninguna norma que imponga que no se hable andaluz. Todo lo contrario. En el libro de estilo hay un artículo donde se dice que los periodistas de Canal Sur deben de hablar y cultivar el habla andaluza. Incluso en la ley de creación de la RTVA. Por cierto, Igor, durante 7 años he sido, como diría un amigo mío, el máximo responsable ejecutivo de Canal Sur y no he tenido ninguna noticia de que nadie haya intentado hacer un estudio sobre esto. Seguramente, porque yo no solo te hubiera autorizado, sino que estaría encantado, porque siempre he intentado que se hablara andaluz en Canal Sur, fíjate, y hasta el punto que la última, voy a llamarle controversia que tuve con un directivo fue hace unos meses antes de irme de Canal Sur, porque en un programa
de una cosa tan andaluza como es la copla, había unos vídeos sobre las figuras de la copla, ¿no? Era un programa que hacía una productora. Y el off de los vídeos era castellano de Valladolid. Y yo cogía al directivo y decía, oye, pero ¿cómo es posible que en un programa como este no tengamos, o tenga la productora la delicadeza de poner a alguien a hacer el off que hable andaluz? Pues no sé, castellano. Posiblemente el mismo locutor podría haberlo hecho, no digo que no, ¿no? Con lo cual quiero decir que opresión sí, pero yo creo que también es una cuestión de que los andaluces no hemos tomado la decisión de utilizar el habla andaluza en los medios de comunicación de Andalucía y en aquellos medios de comunicación que nos contratan, donde probablemente no tengan ningún problema. Los canarios no lo tienen. ¿Habéis oído alguna vez un canario en un medio de comunicación nacional que haya cambiado su acento? A ninguno. Bueno, estas eran las reflexiones que yo quería dejar sobre la mesa y perdón por haber contado un poco mi vida en este asunto. Muchas gracias. Es que no se te escucha, perdona. ¿Qué él es canario? Ahora, que digo que tampoco es que seamos demasiados en los medios de comunicación. Y yo lo único que quería decir, que pienso totalmente contrario a lo que dijo el señor de Sudamérica. Creo que cada vez el lenguaje o la lengua nos separa más, porque cuando voy por la calle y demás y escucho a lo mejor un catalán, veo que gente también se queja de que el catalán hable, que es como si al andaluz le prohibieran hablar andaluz, es lo que estamos hablando aquí. Y lo digo porque creo que es un problema que nos encontramos en las calles cada vez más, como el rechazo ese a que cada vez el de donde haya nacido hable como de donde ha nacido. Yo, por ser de donde soy, de Gran Canaria, a veces como que tengo que omitir determinadas palabras porque se van a reír de mí porque no digo la CH como lo puede decir cualquier persona de aquí. Así que yo creo que cada vez como que nos estamos separando más en vez de unirnos, porque al fin y al cabo todos hablamos lo mismo, creo yo. Yo creo que Igor... Ah, ¿hay más? Una batería de... Hola, buenos días. Para acompañar al compañero, yo quería decir que igual que hablamos de autocensura ideológica de los periodistas, que es algo que a lo mejor no decimos mucho, es muy interesante hablar del prestigio de la lengua en cuestión a la autocensura también. Pensamos que a veces el vocalizar más o el pronunciar mejor está más ligado al castellano que al andaluz. Y a mí, por ejemplo, nunca jamás en la carrera, cuando la estudié, me dijeron que hablase castellano, pero sí que vocalizase mejor. Y en cuanto pensamos en vocalizar mejor, nos sale más castellano, porque tenemos metido en la cabeza que por vocalizar mejor tenemos que pronunciar todas las S, tenemos que pronunciar correctamente, y el correctamente parece que significa hablar castellano. Entonces simplemente quería aportar eso porque no es algo que nos lo impongan, más bien que nos lo imponemos porque lo tenemos ya en nuestra cabeza como lo correcto, porque es lo que estamos más acostumbrados. Bueno, yo creo que muchas de las cosas tienen que ver con Igor. Solamente una puntualización de lo que tú has dicho. Yo creo que Concha ha dado la clave, o sea, evidentemente cuando tú haces si eres un periodista y tienes que hablar en público, ya sea en la radio, sea en televisión, o si eres un actor, tienes que utilizar unas técnicas. O sea, tampoco vale que te pongas a hablar como hablas cuando estás en tu casa en voz baja, no sé cuándo. Entonces, da igual, o sea, ahí donde está la duda, donde está el problema, ¿no? Que crees que si te vas a la vocalización directa, todas las palabras, evidentemente te vas a escuchar mejor. Lo que pasa es que lo que te faltan son técnicas para hacerlo bien con tu acento. Yo en lo que decía Joaquín Durán, yo también trabajo en Canal Sur y a mí tampoco me ha dicho nunca nadie cómo tenía que hablar. O sea, nadie me ha dicho que no hablara con mi acento, y lo que sí yo he notado ya, vamos, que quizás eso lo digo yo con mis compañeros, que si ellos veían la necesidad, no sé si con una
perspectiva de irse a trabajar fuera de Andalucía, o porque también los referentes que teníamos venían de una etapa en la que todos hablaban en castellano, porque venían de la radiocadena, no sé cuándo. Quiero decir, los que nos enseñaban hablaban así. Y luego tuve que... Entonces yo he visto mucha gente dar clases para con una dicción, que al final esa dicción lo que hacía era quitarle el acento. Yo, por ejemplo, no me lo quité nunca y nadie me dijo absolutamente nada. Eso sí, lo que se esperaba de mí es que se entendiera la noticia, no que me quedara... Igor. En el libro de estilo de Canal Sur sí se prohíbe el ceceo. O sea, se aconseja, bueno, prohíbe a lo mejor una palabra muy fuerte, la voy a quitar, borro. Sí se aconseja no cecear, se aconseja cesear en todo caso, o como con esta herramienta también distinguir, ¿no? Una vez se hizo un congreso de la lengua y medios de comunicación y vino Manuel Alvar y le preguntó El País, está en línea, El País como tiene la hemeroteca así que se ve y se puede buscar. Le preguntó el periodista qué opinaba de hablar en andaluz en Canal Sur, en los informativos, y él dijo que le parecía una estupidez supina dar el informativo, los partes de Kosovo, porque eran los años 90, en andaluz. Dice, ¿qué andaluz? ¿El de Ayamonte o el de Ejido? Yo le diría, le haría la ouija ahora, porque está muerto, a Manuel Alvar, y le diría, Manuel, en los dos, si la persona es de Ejido y puede hablar, a mí me gustaría familiarizarme con el habla de Ejido y me gustaría familiarizarme, bueno, no digo que no esté familiarizado, con el habla de Ayamonte. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque al fin y al cabo el estilo no tiene nada que ver a lo que apuntaba Manuel Alvar, que tenía que ver con lo fonético, ¿no? Y estaban pensando y manejándose una herramienta que era muy promocionada por la Universidad de Sevilla, donde estamos, por cierto, nivelación. Digo muy promocionada porque había un profesor aquí que no solamente enseñaba eso, sino que además se ha elevado a categoría de verdad absoluta. Le falta nivelación, al andaluz le falta nivelación. Digo, ¿en qué momento estas personas no están tomando en cuenta que el ser humano, que lo consustancial al ser humano es la diversidad? ¿Y en qué momento estas personas que están diciendo, hablando de la unidad del español, están dejando de observar de si el andaluz es muy, muy diverso, tan diverso que no puedes ni nombrarlo? Pues entonces también es diverso el español, ¿no? Quiero decir, porque te están diciendo que el español es una unidad y después te están diciendo que el andaluz es muy diverso. Otra cosa que me gustaría decir al hilo de lo que se ha dicho es los canarios, efectivamente, canarios, esa reflexión que ha hecho el compañero es tal cual, así, tal cual. Pero sí es verdad que hay compañeros que presentan el tiempo, creo que hay una chica en Antena 3 o en Telecinco, no sé, Telecinco, Antena 3. Y en la cadena SER, Óscar Castellano creo que se llama, que es canario. Bueno, algunas personas y que se le ve que son canarios, ¿no? Que se le escucha. Claro, era una pregunta en la tesis. ¿Por qué los canarios no están sometidos a en los medios de comunicación? ¿Por qué no están sometidas a esta misma dinámica? Porque no se trata de lo explícito, de que te prohíba, de que hay un director, oiga, usted no hable, que sí sucede en los estudios de grabación. En los estudios de grabación de publicidad y de doblaje sí es explícito eso. En andaluz no. Eso luego tengo yo registrado, en andaluz no. Incluso tengo registrado un acto, Susana Díaz daba unos premios, los premios de Andalucía, y se grabaron 2 vídeos, porque se proyectaban unos vídeos. Esos vídeos estaban grabados en andaluz y vídeos grabados no el montaje, digo el audio. El audio era en andaluz y el audio era en castellano, ¿no? Se eligió el castellano, no se eligió en andaluz, cosa absurda, de la audiencia andaluza, los premios andaluces, y era, yo qué sé, el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Facultad de Comunicación. El estilo, la línea de entonación, bum, bum, pero la cuestión es que el consejo, había que decir consejo, ¿vale? Que es un poco exagerado, pero el consejo, no el consejo. Y la cuestión es esa. Claro, en la tesis doctoral
tuve que indagar en cómo construyen las personas estas opiniones, esta ideología lingüística, que la construye a partir del sistema educativo, que interioriza para manejarse, que si estándar, que si esto, que si lo otro. Pero ¿eso de dónde surge? Eso tiene una historia ahí detrás. Entonces, lo que requería era ver la historia, y esa historia no solamente me llevó a, como se había quedado tradicionalmente el personaje, en el siglo XVI, por las producciones impresas que están a partir de ese siglo, por la imprenta. El siglo XV no tiene mucha producción, pero del XVI en adelante sí. Pero las cosas no surgen de un día para otro. Cuando tú ves esta ideología en Benito Arias Montano, cuando lo ves en Juan Valdés, cuando lo ves en Covarrubias, cuando lo ves en Gonzalo Correa, estos son autorías, gramáticos, ortógrafos, etcétera. Cuando tú ves todo eso que va a lo largo del tiempo con muchas autorías, cuando lo ves en Ortega y Gasset, en propio Miguel de Unamuno, que decía que éramos memos, tontos y la especie inferior en España. Cuando tú ves todo este discurso y que después llega hasta el programa este último de uno de Ven a cenar a mi casa, que echó un reggaetonero que tuvo que echar a la presidenta de la Fundación Francisco Franco, que decía que éramos tan tontos que no aprendíamos ni a hablar esta lengua. Esto es un discurso que está conectado entre sí, pero no surge de la nada, está en el siglo XVI, así que requería ver para atrás de dónde viene esto. Y lo hemos retrotraído a la conquista castellana, como uno de los de las condiciones de posibilidad de la modernidad. ¿Qué es esto? ¿Vale? No quiero ser muy académico, estoy intentando explicar lo que me he acostumbrado a explicarlo muy difícil académicamente, porque es lo que premiaba aquí, y ahora tengo un problema para explicarlo cortito y sencillito. Entonces, se ha tratado de la limpieza de sangre, para simplificar, se ha acabado convirtiendo en limpieza lingüística. Y esto es algo a lo que sí ha estado sometido el pueblo andaluz. Son las dinámicas, o sea que las condiciones históricas no quiere decir que otros pueblos no sufran, hayan sufrido presiones y demás. Digo que es que esta en concreto es así. Y después hay que observar otras. El andaluz no es la última víctima, sino todas las opresiones, y el andaluz, que es lo que es, porque dentro de Andalucía tenemos opresiones múltiples también al interior de Andalucía, que si los ceseantes al ceseo, que si, lo voy a decir así de manera simplificada, que si lo payo a los gitanos, etcétera. O sea que es una cuestión muy, muy compleja. Todo eso está analizado ahí. Pasa que, claro, no se trataba aquí de dar una conferencia tampoco, pero que sí explicaba un poco por qué lo canario no está sometido exactamente a estas dinámicas, aunque sí también hay ahí dinámicas, pero que en el ámbito mediático sí pueden superar, y el andaluz no. El andaluz me refiero al ser andaluz, a la persona andaluza. Bourdieu dice que para otra opresión, pero aplica aquí, hemos objetivado las estructuras de dominación, y por eso hacemos lo que hacemos. Y me gustaría, porque a lo mejor no intervengo más, decir que esta es nuestra, que es con otras palabras, pero lo dice Concha, pero pasa que me gusta a mí decir estas cosas, de que esta es nuestra forma de estar lingüística y culturalmente en el mundo, que no es mejor ni es peor que otras formas de estar lingüística y culturalmente en el mundo, y que más allá de que Canal Sur, por ejemplo, prohíba, para eso es que es muy simbólico. Es muy simbólico. El hecho de que no se me diera el permiso es por la burocracia quizás, porque era más fácil en una empresa privada, que ahí, que yo que sé, que se perdería el correo o algo, no sé, o no lo metería en un registro, como habría que hacerlo ahí, que para la cadena C no tuvo que meter en un registro. El caso es que, bueno, Canal Sur es muy simbólico porque al fin y al cabo es nuestro medio de comunicación que tenemos aquí. No se lo puedes pedir a Telecinco, o Telecinco te está justificando en un programa como Viva la Vida, que sí está poniendo a locutores, a presentadores andaluces a dar noticias, porque está haciendo pasar ese programa como un programa informativo, cosa discutible, ¿no? Pero después, cuando llega a las 8:30 de la tarde, las 9, ¿no? Las noticias no las dan en andaluz, las noticias las dan con una variedad que es la castellana. No sé si porque la persona que está ahí mandando, si la cuestión no es lo explícito, de si te lo prohíben o no te lo prohíben, la cuestión es como desde abajo
en la práctica cotidiana, tú estás participando de esta opresión que es la que no te permite estar al mismo nivel que la otra persona, de ser reconocido como un igual, en una especie de subhumanidad cuando si tú no eres válido, si te estás cuestionando como profesora, si te estás cuestionando como persona que va a vender un producto, porque no solamente están los locutores en el uso de la palabra, lo tienen en realidad todas las personas cuando se están manejando. Incluso cuando hacemos trabajo de campo en el Servicio Andaluz de Empleo, mucha gente se encuentra con un muro por el uso del habla. Las condiciones de acceso a los recursos lingüísticos no son las mismas para una persona y otra, pero todo el mundo tiene derecho a trabajar. Y cuando una persona no se sabe expresar, como el sistema está exigiendo que se exprese, es decir, cuando te están exigiendo volar y tú eres un delfín, es un problema. Se está privilegiando a variedades específicas, tanto de fuera de Andalucía como del interior de Andalucía, y se está privilegiando forma que esto ya trasciende la cuestión de los medios de comunicación. Pero como dímelo en andaluz, no solamente debe atender a si un periodista se puede manejar o no en andaluz, sino que debe atender a si el pueblo andaluz tiene que ser sometido a exclusión solamente por su forma de estar lingüística y culturalmente en el mundo. Porque cuando yo he hecho trabajo de campo, yo viví 2 años en Cuba, hice trabajo de campo, yo fui investigador en la Universidad de La Habana. Hice trabajo de campo, claro, yo lo que veía era que todo el mundo se expresaba en una variedad muy parecida a la nuestra, con el bamboleo que decía Carlos Cano, ¿no? Pero al fin y al cabo en una variedad muy, muy parecida a la nuestra. Y servía para todo, para dar el noticiero, para dar las clases, para expresarte en la calle, todo. Y veía que cuando se le ponía un micro a la gente no se achantaba, la gente no se encasquillaba, la gente no estaba pensando en un modelo. Es más, en mi trabajo de campo allí la gente pensaba que ellos hablaban un castellano neutro y que los que hablaban con acento eran los españoles. Pero los españoles eran para ellos los del norte, porque ellos no sabían ni de dónde era. Muchas veces nos estamos aquí dando golpes en el pecho como universales y no sé, tampoco nos conoce tanta gente, desgraciadamente. Quiero decir que, ¿y tú de dónde eres? ¿No? Tú tienes que hablar como español, porque es lo que me decían, ¿no? Tienes que hablar como español. El caso es que allí las personas se expresaban, actores en los teatros, en cubano, vamos a decirle. Y es muy parecido a lo nuestro. Y lo que interiorizan es entonaciones, tal y cual, pero no con el modelo de Castilla, que es una de las cosas que apuntaba, que claro, lo has nombrado así como ha querido ir rápido, pero que es muy, muy interesante, porque es verdad que tenemos, no solamente, porque nos estamos centrando en lo fonético, pero en lo fonético segmental, pero no lo suprasegmental, las entonaciones. Interiorizamos entonaciones que, claro, después el andaluz parece que muy artificial o algo, pero porque es la entonación la que... Las melodías. Son melodías que tenemos interiorizadas en nuestra manera de vivir. Tú estás hablando ahora de Cuba. Yo la primera vez que fui a Brasil, por ejemplo, yo flipaba en Brasil. ¿Por qué? Porque la gente tiene una manera diferente de moverse. No estamos a hablar, por supuesto. Hay unos ritmos que están en cada pueblo y que son expresión de su cultura. Y nosotros en el andaluz nos pasa igual. Tenemos unas maneras, unas entonaciones, una forma, unos tonos más arriba, más abajo, dependiendo de lo que estemos hablando, de la situación emocional en que nos encontremos, que cuando no lo puedes utilizar, estás castrado. Y si estás castrado, evidentemente no vas a rendir exactamente igual de bien a nivel profesional que un actor que está acostumbrado al castellano. Porque como tú dices, lo que piden es ese castellano, entonces tú estás en absoluta desigualdad, ¿no? Porque no puedes utilizar tu forma, tu manera de expresar. Yo quería apuntar también en cuanto al tema de la diversidad, de la manera del habla andaluza. Yo ahora concretamente en esta asignatura, como mis alumnos están acostumbrados a hablar castellano, pues cuando llegan a mi asignatura se ponen a hablar castellano. En cuanto empezamos el trabajo del texto se ponen a hablar castellano. Y yo les digo, no, por favor, dímelo en andaluz. Y me dicen, pero en andaluz, ¿cómo? Porque yo soy de Huelva, este es de no sé dónde, y cada uno hablamos de una manera.
hablamos andaluz neutro, me dicen. Y yo no entiendo. Como neutro, no, el andaluz no puede ser neutro, ni ningún idioma puede ser neutro. Si fuera neutro es que está absolutamente despojado de todo lo que estamos hablando, de esa manera de sentir, de esa manera de vivir. Cada uno tiene que hablar en el escenario, en el caso mío concreto, pues con esa pequeña diferencia de su pueblo, de su sitio, porque además esa diversidad es interesantísima para lo que es después casi el mundo sonoro y el mundo rítmico del espectáculo que se va a trabajar. Entonces, también el tema ese del andaluz estándar, el andaluz neutro, ¿eso qué es lo que es? ¿Quién dice? ¿Quién pone las normas y las reglas para ser un andaluz estándar o un andaluz neutro? ¿Quién las pone, Igor? Es que no hay nada estándar. No, voy a acabar una cosa, porque si no me voy a ir todo rayado para Málaga. Diciendo, hay que ver, debería haber dicho esto, tal. Sí, es que no hay nada neutro. Bueno, ahora, Manuel, dilo tú. No hay nada neutro. Lo que pasan es un discurso nada más. Es decir, esto es lo estándar, esto es lo neutro. Nada es neutro. De hecho, es tan poco neutro que tú lo reconoces y mira, si vienes acá y dices, pues este de aquí de Sevilla no es. Es que no es neutro, está siempre localizado. Es solamente una variedad privilegiada. La variedad de un lugar, porque todo el mundo está situado simbólicamente, geográficamente, etcétera. Así que sí, la diversidad es consustancial al ser humano. Eso es lo que tenemos que defender. Si, a no ser que quieras reproducir el mismo sistema en el que está atravesado de una filosofía de este es el modelo, digamos como el señorito del cortijo, y todos los demás estamos aquí para limpiarle las botas y hacerle el trabajo mientras el gachón vive la vida padre. Sí, de hecho, digamos como hablamos en Sevilla, es un poco el modelo, lo digo por la gente con la que trabajo, ¿no? Y se entiende también y sienten un poco en posición inferior si son de Granada o si son de Córdoba, porque por el tema de las S, de abrir las vocales, y se sienten, hay veces que sí, pues que se sienten mal y como por debajo de cómo tenía que ser el andaluz, ¿no? Porque se está reproduciendo ese modelo del castellano con el andaluz y ahora del sevillano, entre comillas, con el resto de la diversidad de los acentos andaluces. Se cumple una ley no escrita que basta que se acabe el tiempo para que se anime el debate. De todas maneras, estamos invitados a la siguiente